Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, 14º Congreso Seccional Extraordinario, Sección 18, Michoacán. El Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en uso de las facultades que le confiere lo dispuesto por el artículo 79, fracciones 24 y 34, artículo 81, fracciones 1, 2, 3, 4 y 22, artículo 85, fracciones quinta y novena, artículo 138, fracciones 1, 2, 4, 6 y 9, artículos 209, 210, 211, 212, 213, fracción primera, artículos 247 y 260, y demás relativos y aplicables del Estatuto en vigor, con base en la publicación de la convocatoria del 14º Congreso Seccional Extraordinario de la Sección 18 del CENTE, publicada el 23 de diciembre del 2011 en el diario La Voz de Michoacán, y de la convocatoria al 6º Congreso Nacional Extraordinario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, publicada el 20 de julio del 2012, convoca a los trabajadores de la educación agremiados a la sección 18 del CENTE en el estado de Michoacán, al 14º Congreso Seccional Extraordinario de la sección 18 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, de conformidad con el dictamen de fecha 26 de enero de 2012, emitido por el Comité Nacional de Vigilancia. El Comité Nacional de Vigilancia, como órgano autónomo y permanente de gobierno del CENTE, constituido para velar por el cumplimiento de la norma estatutaria en el correcto ejercicio de las obligaciones y derechos de los agremiados, conforme a lo dispuesto en el artículo 13, fracciones primera, tercera y 14ª, artículos 45 y 47, fracción sexta, artículo 48, fracción séptima, artículos 99, 100 y 102, fracciones primera, cuarta, séptima, 24ª y 28ª, y demás relativos y aplicables del estatuto que rige la vida interna de esta organización sindical, dictaminó que un importante número de trabajadores de la educación de la sección 18 del CENTE, pertenecientes a los diferentes niveles, subsistemas, regiones, delegaciones sindicales y centros de trabajo, no han tenido la posibilidad de ejercer sus derechos sindicales a plenitud, lo que a juicio de este Comité Nacional de Vigilancia significa una grave omisión que afecta a los derechos de los trabajadores al hacer nugatoria su participación en uso de sus derechos consignados en la norma estatutaria, y de conformidad con lo establecido en los artículos 99 y 103 del estatuto que rige la vida interna de nuestra organización sindical, este Comité Nacional de Vigilancia, como órgano de gobierno, determinó emitir el siguiente dictamen. Resuelve: se ordena al Comité Ejecutivo Nacional diferir la realización del 14º Congreso Seccional Extraordinario de la sección 18 del CENTE. Segundo, el Comité Ejecutivo Nacional deberá convocar a la integración de una mesa de trabajo conformada por las distintas expresiones políticas y corrientes ideológicas que coinciden al interior de esa sección, para alcanzar los acuerdos que permitan el superior objetivo de un Congreso seccional, incluyente, democrático y plural, donde la premisa sea la unidad de los trabajadores de la educación de la sección 18. Tercero, el Comité Ejecutivo Nacional, conjuntamente con el Comité Ejecutivo Seccional, deberá emitir nuevamente las convocatorias para la elección de delegados en todas aquellas delegaciones y centros de trabajo que a la fecha no han elegido su representación al 14º Congreso Seccional Extraordinario de la sección 18 del CENTE, agotando los recursos a su alcance para el cabal cumplimiento de este resolutivo. Sexto, en los casos en que ya se eligieron los delegados al 14º Congreso Seccional Extraordinario de la sección 18 del CENTE, se deberá resguardar y garantizar el derecho de estos para que con ese carácter asistan a dicho evento estatutario en la nueva fecha que se señale para ello.
Quinto, se designe conforme lo establece en el artículo 79, fracción 21ª y artículo 81, fracción 15ª del estatuto de esta organización sindical, un delegado especial que coordine los trabajos del Comité Ejecutivo Seccional, se designe conforme lo establecen el artículo 79, fracción 21 y artículo 81, fracción 15 del estatuto de esta organización sindical, un delegado especial que coordine los trabajos del Comité Ejecutivo Seccional para la atención, resguardo y garantía de los derechos de los trabajadores de la educación de la sección 18, así como para la condición legal y estatutaria del secretario general del Comité Ejecutivo Seccional, quien ocupa un cargo de elección popular. Sexto, el delegado especial deberá ser acompañado por los actuales integrantes del Comité Ejecutivo Seccional, que seguirán en funciones hasta la realización del 14º Congreso Seccional Extraordinario de la sección 18 del CENTE, y de considerar lo necesario, el Comité Ejecutivo Nacional integrará además a representantes de las expresiones políticas y corrientes ideológicas al interior de dicha sección. Por lo anteriormente expuesto, se convoca a los trabajadores de la educación de la sección 18 del CENTE a la realización del 14º Congreso Seccional Extraordinario de conformidad con las siguientes bases. Primera, de lugar y fecha. El 14º Congreso Seccional Extraordinario de la sección 18 del CENTE se desarrollará durante los días 25 y 26 de septiembre de 2012 a partir de las 9 horas en el Centro Turístico Balneario Vistabella, sito en prolongación Lázaro Cárdenas sin número, Guanacareo, Michoacán, código postal 58820. Segunda, de los delegados efectivos. A. Los delegados efectivos serán: 1. El delegado especial, los integrantes titulares del Comité Ejecutivo Seccional en funciones y el presidente del Comité Seccional de Fiscalización, Transparencia y Rendición de Cuentas. 2. Los delegados electos en asambleas delegacionales en la proporción de un delegado por cada 100 miembros o fracción de 40, de conformidad con el dictamen emitido por el Comité Nacional de Vigilancia para el caso en el que ya se eligieron los delegados al 14º Congreso Seccional Extraordinario de la sección 18 del CENTE. Se deberá resguardar y garantizar el derecho de estos para que con ese carácter asistan a dicho evento estatutario en la nueva fecha que se señala para ello. B. Los delegados efectivos al 14º Congreso Seccional Extraordinario de la sección 18 del CENTE se acreditarán con los siguientes documentos. 1. Los integrantes titulares del Comité Ejecutivo Seccional en funciones y el presidente del Comité Seccional de Fiscalización, Transparencia y Rendición de Cuentas, con copia de la toma de nota o acta del Congreso Seccional donde fueron electos. 2. Los delegados electos en asambleas delegacionales se acreditarán con: A. Copia del acta de la asamblea delegacional en que fueron electos, debidamente requisitada, que deberá ser entregada oportunamente al Comité Ejecutivo Seccional. B. Carta credencial de presunto delegado al 14º Congreso Seccional Extraordinario de la sección 18 del CENTE, expedida por la mesa de los debates de la Asamblea. C. Registro de miembros activos de la delegación o centros de trabajo, autorizado por la firma correspondiente de los secretarios generales y de organización del Comité Ejecutivo Seccional. Tercera, de la elección de los delegados. Los delegados efectivos al 14º Congreso Seccional Extraordinario de la sección 18 del CENTE serán electos por voto directo y secreto en asambleas delegacionales ordinarias o extraordinarias, convocadas por los comités ejecutivos nacional y o seccional en los términos establecidos en nuestra norma estatutaria y de conformidad
a los resultados del dictamen emitido por el Comité Nacional de Vigilancia. B. El registro de los candidatos a delegados al 14º Congreso Seccional Extraordinario de la sección 18 del CENTE se efectuará ante la mesa de los debates que presida la Asamblea Delegacional según el orden del día dispuesto en la convocatoria respectiva. Cuarta, del orden y funcionamiento de las asambleas delegacionales. A. Para que las asambleas tengan validez, deberán ajustar su funcionamiento a las disposiciones del título octavo, capítulo primero, referente a la asamblea delegacional. B. Las asambleas delegacionales se sujetarán al siguiente orden del día. 1. Lista de asistencia. 2. Instalación legal de la asamblea. 3. Elección de un secretario y 2 escrutadores para integrar la mesa de los debates. 4. Lectura del acta de la asamblea anterior. 5. Lectura de la correspondencia recibida. 6. Informe del comité ejecutivo delegacional o del representante de centro de trabajo en su caso. 7. Informe del movimiento de fondos por el secretario de Finanzas en su caso. 8. Discusión del temario de la convocatoria. 9. Elección, renovación o reestructuración en su caso del comité ejecutivo delegacional. 10. Elección de delegados al 14º Congreso Seccional Extraordinario de la sección 18 del CENTE. 11. Protesta formal de los delegados y o dirigentes sindicales electos en su caso. 12. Problemas de carácter general que confronte la delegación o centro de trabajo. Y 13. Clausura de la asamblea. Quinta. De la instalación y orden del día de los trabajos del 14º Congreso Seccional Extraordinario de la sección 18 del CENTE. A. El 14º Congreso Seccional Extraordinario de la sección 18 del CENTE se instalará legalmente en los términos del artículo 219 cuando se hayan acreditado y estén presentes la mitad más uno de los delegados efectivos. Ojo. B. El 14º Congreso Seccional Extraordinario de la sección 18 del CENTE se sujetará a sus trabajos al siguiente orden del día. 1. Pase de lista de presuntos delegados. 2. Declaración de apertura de los trabajos del Congreso. 3. Elección de la primera y segunda comisiones dictaminadoras de credenciales. 4. Informe del Comité Ejecutivo Seccional por el Delegado Especial. 5. Informe del movimiento de fondos por un integrante del Colegiado Seccional de Administración y Finanzas. 6. Discusión y aprobación de los resultados de las comisiones dictaminadoras de credenciales y acreditación de los delegados efectivos. 7. Instalación legal del 14º Congreso Seccional Extraordinario de la sección 18 del CENTE. 8. Elección de 2 vicepresidentes, 2 secretarios y de 2 a 4 escrutadores para integrar la mesa de los debates. 9. Elección de las comisiones dictaminadoras de los informes del Comité Ejecutivo Seccional y de glosa y del temario de la presente convocatoria. 10. Instalación en mesas de trabajo de las comisiones dictaminadoras de ponencias para el análisis y elaboración de los resultados del temario. 11. Discusión y aprobación en su caso de los dictámenes de las comisiones. 12. Elección del Comité Ejecutivo Seccional, del Comité Seccional Electoral, del Comité Seccional de Fiscalización, Transparencia y Rendición de Cuentas, de los concejales nacionales y de los delegados al 6º Congreso Nacional Extraordinario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. 13. Protesta formal de los integrantes del Comité Ejecutivo Seccional, del Comité Seccional Electoral, del Comité Seccional de Fiscalización, Transparencia y Rendición de Cuentas, de los concejales nacionales y de los delegados al 6º Congreso Nacional Extraordinario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. 14. Clausura de los trabajos del 14º Congreso Seccional Extraordinario de la sección 18 del CENTE. Sexta.
del funcionamiento del Congreso. A. El 14º Congreso Seccional Extraordinario de la sección 18 del CENTE funcionará de acuerdo con lo establecido en los títulos 8º, 9º y 10º del Estatuto vigente. B. El 14º Congreso Seccional Extraordinario de la sección 18 del CENTE se desarrollará en sesiones plenarias y por comisiones. C. El registro de planillas o candidatos para contender en la elección de dirigentes y o delegados al 6º Congreso Nacional Extraordinario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se efectuará ante la mesa de los debates según lo dispuesto por el artículo 260 del Estatuto en vigor. Séptima. Del temario del 14º Congreso Seccional Extraordinario de la sección 18 del CENTE. 1. Los retos de la educación pública en México. 1.1. El papel de la educación en el nuevo milenio. Punto 2, la educación como política de Estado. Punto 3, financiamiento de la educación. 4, federalización de la educación y el sistema educativo nacional. 5, la propuesta educativa del CENTE, Alianza por la Calidad de la Educación, Congreso Nacional de Educación. Y 6, Fundación para la Cultura del Maestro. 2, demandas económicas de los trabajadores de la educación básica y normal. 2.1, salario profesional. 2.2, negociación nacional y concurrencia estatal. Punto 3, compensaciones, estímulos y prestaciones. 2.4, presupuesto educativo. 3, problemas específicos de los subsistemas homologados. 3.1, salarios y prestaciones. Siguientes reglamentos. Y 3.3, retos y perspectivas de la educación media, superior y superior. 4, demandas laborales y profesionales de los trabajadores de la educación. 4.1, Sistema Nacional de Formación, Actualización, Capacitación y Superación Profesional del Magisterio. 4.2, Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo. 4.3, Seguridad Jurídico-Laboral. 4.4, Estrategias para mejorar la labor docente. Y 4.5, Aprecio social a la labor del Magisterio. Quinto, seguridad social y calidad de vida. 5.1, la importancia de la salud de los trabajadores de la educación. Estrategias para mejorar el servicio de las instituciones responsables. 5.2, contingencias ambientales, constitución de comités de seguridad social, diagnóstico de zonas de riesgo. 5.3, créditos y vivienda. Esquemas de crédito, cobertura y calidad. 5.4, jubilaciones y pensiones, ahorro solidario. 5.5, fondo de retiro, sistema de ahorro para el retiro y seguros. Y 5.6, cultura y recreación. 6, política sindical. 6.1, el carácter estratégico de la estructura nacional y unitaria del CENTE. A, la unidad nacional en la diversidad y vida democrática de la organización sindical. Y B, relación con el Estado. C, la educación y la relación del CENTE con la sociedad. D, políticas de comunicación. E, formación de cuadros sindicales. 6.2, el CENTE en el contexto del sindicalismo internacional. A, los organismos internacionales, la Confederación de Educadores Americanos y la Internacional de la Educación, entre otros. B, el papel del IESA. 7, programas socioculturales y de servicios del CENTE. 7.1, abasto y tiendas. Punto 2, editorial, cultura y recreación, turismo, promociones económicas y el Centro Cultural del México Contemporáneo. Y el punto 8, reforma estatutaria. Octava, de las ponencias. Las ponencias podrán ser elaboradas por delegaciones, centros de trabajo, escuelas, en grupo o en forma individual, y se deberán remitir al Comité Ejecutivo Seccional con anticipación a la fecha de la celebración del Congreso Seccional. Novena, de los gastos del Congreso. Los gastos generales del 14º Congreso Seccional Extraordinario de la sección 18 del CENTE serán cubiertos por el Comité Ejecutivo Seccional. B, los gastos de los delegados serán cubiertos por las delegaciones y o centros de trabajo sindicales que los acrediten. Décima, de los casos no previstos. A, los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el presidente de la mesa de los debates en estricto apego a nuestra norma estatutaria. B,
el presidente de la mesa de los debates tendrá facultades para cambiar el orden de los trabajos en caso que lo requiera el buen funcionamiento de los mismos. México DF, a 24 de agosto de 2012, fraternalmente por la educación al servicio del pueblo, por el Comité Ejecutivo Nacional, la Presidenta Nacional, maestra Elbester Gordillo, el Secretario General Ejecutivo, profesor Juan Díaz de la Torre, por el Colegiado Nacional de Organización, profesor José García Mora, por el Comité Ejecutivo Seccional, el Delegado Especial, profesor Job Bernache Guzmán.